la palabra que procede es absoluta irresponsabilidad. Es decir, lo que no podemos es, ante la crisis en la que nos encontramos, sanitaria, económica y social, ponernos a hacer cambios en las calles que además atentan a lo que es el servicio mínimo, el pequeño ultramarino, el pequeño comercio. No se puede hablar de que es una forma de evitar de que podamos salir de este confinamiento cuando se van a llenar las aceras de gente por la calle Colón, porque es imposible el acceso. Los vehículos, desde luego, son mucho más seguros para esas cuestiones. Lo que no tiene sentido es que se estén haciendo estas obras, se esté gastando un dinero, mientras que el ayuntamiento está absolutamente en silencio respecto de otras medidas que se tienen que aplicar. No nos acordamos de los proveedores, no nos acordamos de los transportistas, no nos acordamos de los autónomos que muchos no podrán levantar la persiana, no nos acordamos de las floristerías, por ejemplo, que ocupan nuestras calles, no nos acordamos de nadie, de ninguno de ellos. Tampoco nos acordamos de los servicios de emergencia que tendrán que circular por esas calles, que estarán patas arriba porque al señor Ribó y al señor Grecci les apetece. De lo que sí que nos acordamos es, por ejemplo, del IBI que se va a empezar a exigir mañana con el incremento además del 3%, y no solo para particulares sino también para las actividades económicas, cuando lo que se requieren son medidas de apoyo desde ya, y ya es llegar tarde. Se tendrían que haber aplicado esas medidas. No se trata de hacer una calle que le apetezca al señor Grecci, sino que se trata de hacer una calle para los valencianos. Aplazamiento y, en todo caso, aplazamiento y prorrateo también. Habría que aplicar muchas medidas en favor de las familias y en favor de... Sí, pero no cobrar el 75% de los recibos mañana, como lo van a hacer. Mañana 150 millones de euros de la ciudad de Valencia que van a salir de ciudadanos que seguramente lo necesitan mucho. Señor Llanos, nos da su posición respecto a Generalitat, por favor. Sí, mire, lo mismo está pasando desde Generalitat, pero además con mayor gravedad, porque, bueno, en principio aquí lo que están haciendo es pararse la patata caliente. Con esto de centralizar, digamos, la lucha contra la pandemia, lo que no hace bien el gobierno se lo pasa a la Generalitat, y lo mismo en sentido contrario. La Generalitat lo que nos dice, nada más y nada menos, nos dijo en la Diputación Permanente la semana pasada, fue que ellos no son adivinos y que ellos no podían saber esto que iba a pasar. Oigan ustedes no son gestores, ustedes no tienen la responsabilidad de tener planes de prevención, planes de previsión y planes de adopción de medidas para poder abordar una catástrofe. Es que no hemos tenido el ébola, es que no hemos tenido catástrofes atmosféricas, es que una administración que tiene todos los medios a su disposición no tiene que tener esos planes de adopción de medidas rápidas para beneficiar a la ciudadanía. Lo que están haciendo simplemente es marear la perdiz, se están pasando, como le decía, el balón unos a otros, y con esto de que se ha centralizado todo, pues bueno, lo que ocurre es que toneladas de material, por ejemplo, de protección para los ciudadanos, pues están paralizadas desde hace más de un mes por un simple papel en la aduana, porque el gobierno central se dedica a requisar y se dedica a impedir que llegue a nuestra comunidad. Y nuestra comunidad calladita y pasándose la pelota unos a otros. Sí, perdona, sí. José María. No, y las consellerías, pues haciendo marketing político, haciendo publicidad, hablando de unidad, cuando lo que hay es una absoluta irresponsabilidad y falta de corazón, además, en el trabajo que se debería de estar realizando. Cada consellería destina una parte de su presupuesto por separado, no hay un fondo de contingencia común de toda la Generalitat, de todo el gobierno del Botánico. Cada una, cambiando el nombre de las líneas, pues bueno, destina alguno de su presupuesto para adoptar medidas que ya llegan demasiado tarde. Pero mire, la semana pasada le ofrecimos lealtad desde Vox al señor Ximo Puig, pero la lealtad institucional no puede implicar que se apoye lo que se está haciendo mal, o lo que se está haciendo tarde, o lo que no se está haciendo. Lo que no puede ser es que nos estén diciendo cada vez una cosa, hagan comparecencias informativas, hagan reuniones por videoconferencia en la que apenas podemos decir nada a la oposición, en la que no se nos tiene en cuenta, en la que no se escucha y no se responde las propuestas que estamos realizando desde el primer día. Y, por ejemplo, se nos habla, hoy es noticia, que tanto preguntarles sobre los test masivos, porque, oigan, los trabajadores tienen que volver al trabajo, están volviendo al trabajo, y se está impidiendo por parte de la consellera de Sanidad, se está impidiendo que se realicen los test, aunque los paguen ellos, se está impidiendo que se realicen los test en las empresas. Pero
porque dicen que así no va a haber un plan de seguimiento desde Sanidad. ¿Pero qué plan de seguimiento? Pero si Sanidad no ha suministrado a nadie el material necesario, pero si Sanidad está permitiendo que se estén utilizando bolsas de plástico, de basura, y además reutilizadas por parte de los sanitarios, ¿no será mejor que al menos se realicen en las empresas test masivos a sus trabajadores y por de pronto los que se han sometido a esos test y con las medidas de seguridad suficientes, al menos desde luego la infección será mucho menor y estará más garantizado el trabajo y que no haya contagio? Lo que no puede ser es que nos digan que no, es que hace falta un seguimiento desde Sanidad, un seguimiento que nunca llega. Nos están mintiendo y están favoreciendo que la normalidad, esa nueva normalidad de la que están hablando, que es agachar la cabeza y asumir lo que nos quieran imponer, se pueda realizar efectivamente para todos. Aquí nos dicen que esos hospitales de campaña están hechos nada menos que nos dicen que para futuro. Es decir, claro, que la idea no era... El presente es el de los test, claro, el de las mascarillas, lo que necesita la gente. Y yo quiero recordar un tema, José María. Y el de las camas, perdona, por lo que has dicho, y el de las camas de la sanidad privada que están infrautilizadas, las UCIs que las tienen esperando que se las utilicen con un gasto que luego no se están utilizando por parte, los han intervenido pero no los utilizan.